Muy bien, muy buenos días. El día de hoy es Navidad y el tema es un tema especial. Yo estuve pensando a ver si dábamos un tema navideño o seguíamos con la serie. Yo les dije al inicio que esa serie, vamos a 4 domingos, dije, pero no sabían lo que me estaba metiendo, hermanos. De verdad, he estado ahí estudiando, investigando. Híjole, ese es un mar. Mira, estoy bien emocionado por el tema que agarramos en la serie. Ustedes van a ir viéndose conforme vayamos avanzando cómo esa serie nos va, incluso van a ver que lo vamos a explotar así a nivel congregacional como a nivel individual, porque el día de ayer estaba viendo un personaje que no sé si conocen al Ken, una persona que se operó de tal manera que quería ser como Ken, y resulta que dice que él quería ser como Ken, pero siempre se sintió Barbie. Y ahora ya se modificó de tal manera que ya se parece ya está haciendo las modificaciones. O sea, tiene más de 70 cirugías en él. O sea, si tú lo miras, realmente sí parece el Ken, ¿no? Pero ahora resulta que siempre quiso ser Barbie y ahora ya está en esa modificación, ¿no? Es increíble. Pero vamos a ver todas esas cosas que, híjole, están bien interesantes. Vamos a estudiar a la luz de las Escrituras y vamos a tener mucho argumento para ir a alimentar a nuestros jóvenes en las escuelas y poder hacer frente a todos estos errores. Pero el día de hoy vamos a ver un tema navideño. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a tratar acerca de la Navidad, esperanza y exhortación. Esperanza y exhortación. Quiero primeramente comenzar definiendo qué es la palabra Navidad. Navidad viene de un término que es nativitas y que significa nacimiento. En pocas palabras, la Navidad se refiere a la encarnación de Dios. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por encarnación? Porque cuando escuchamos el término encarnación parece como que si nos estuvieran hablando de otra religión hinduista, cosas así que creen en la reencarnación. Pero miren, yo me estoy refiriendo a la encarnación. La encarnación se refiere a la adoptación de forma material o carnal por parte de un ser espiritual. En este caso, Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. O sea, que la segunda persona de la Trinidad tomó forma humana, se encarnó en un ser humano. Fíjate, Dios mismo. El mundo vio la luz en la persona de Jesucristo. La esperanza para un mundo caído había nacido en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Lo que prometió Dios, como ahorita cantábamos por medio de los profetas, se cumplió en la persona de Jesús. Y el día de hoy vamos a ver cómo el nacimiento de Jesús trae esperanza, pero también es un llamado a la exhortación. Así que quiero comenzar viendo el llamado a la esperanza al perdido. En realidad todos estábamos perdidos, pero vamos a ver a qué me refiero, un llamado de exhortación, sobre todo al pueblo que asume estar en una correcta posición delante de Dios. Primeramente vamos a ver que el nacimiento de Jesús nos muestra que algo estaba mal. O sea, el hecho que Jesús haya nacido nos muestra la necesidad de que algo estaba ocurriendo en el mundo que no estaba correctamente bien. El hecho que la segunda persona de la Trinidad se haya encarnado, indica de que algo terrible se introdujo a la humanidad y que era necesario que Dios mismo pudiera resolver esta situación. Porque si el problema del hombre, que todos entendemos, es el pecado, pudiera ser solucionado por el hombre, de embalde hubiera sido todo lo que hemos celebrado el día de hoy. De que Él murió por nuestros pecados, fue molido por nuestra iniquidad y su sangre es la que nos limpia y trae redención a nuestras vidas. Pero vemos cómo la Biblia nos dice con claridad cuál es el propósito de que Jesucristo o Dios hubiera nacido en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas 2:11, las Escrituras dicen: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Fíjense nada más, presenta desde su nacimiento ya el propósito de cuál es el hecho que Él haya venido aquí a la tierra, un Salvador. Eso implica que algo estaba perdido y entendemos nosotros, y ahorita a estas alturas, pues a qué nos estamos refiriendo. Ahorita vamos a darle un sentido un poco más amplio. Vayamos a Lucas capítulo 2, verso 27 al 30, porque estaba ahí Simeón
un sacerdote donde el Señor le dijo que no iba a morir sin antes ver la redención de Dios a través de la persona de Jesús. Y dice ahí en el verso 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Fíjense nada más cómo desde el momento en el que Jesús nace, ya se mira y nos enfoca cuál es el propósito. Nos muestra que algo estaba mal. ¿Por qué? Porque no se necesita un Salvador si primeramente no estuviera mal la situación. Entonces, vayamos a Mateo 1:21 para ver a salvar de qué. Lo más curioso es de que nosotros como cristianos afirmamos que somos salvos. Pero cuando alguien te dice, bueno, eres salvo, ¿y de qué eres salvo? No sé, solamente me dijeron que era salvo, a lo mejor de la condenación. Pero no hay con claridad lo que implica esta salvación. Y vean lo que dice en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ya nos enfoca mejor. ¿Cuál es el propósito? Salvarnos. ¿Por qué? Porque la humanidad entera se encontraba perdida en sus delitos y pecados. Pero cuando nosotros vamos a una iglesia, muchas veces se pierde este enfoque, sobre todo cuando se predica el evangelio, porque mucho del evangelio moderno presenta a Jesús como Salvador, pero lo sobreenfatiza. Le da un énfasis del Salvador, pero quita el enfoque del verdadero problema que nos presenta Mateo 1:21. Porque para ellos Jesús es el Salvador para que no se vayan a la quiebra. Para muchos, Jesús es el Salvador de nuestras enfermedades. Jesús es el Salvador de tu matrimonio. Pero quiero que observen lo siguiente. ¿Dios puede hacer todo esto? Claro, Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios puede proveerte sanidad, Dios puede en cierta forma ayudarte en cualquier necesidad que nosotros tengamos, como lo vamos a ver más adelante. Pero escúchenme esto, no es la prioridad del evangelio. La prioridad del evangelio, según lo que estudiamos o vimos en Mateo 1:21, es que el impenitente encuentre en Cristo el perdón de sus pecados. Esa es la prioridad. Porque ¿de qué sirve, como dice la Biblia, que ganes el mundo si al final perderás tu alma? La prioridad de Jesús es perdonar tus pecados, o la prioridad del evangelio. Y el propósito del Señor, haberse encarnado en la persona de Jesús, ¿no? La divinidad. Entonces, ¿cuál es el propósito? En primer lugar, perdonarnos nuestros pecados. Pero déjenme decirles algo, que cuando el evangelio viene a esa persona, no solamente tiene el propósito de librarnos de la condenación. Cuando la luz viene a la vida de tinieblas en la que estábamos, no solamente nos alumbra el entendimiento de que hemos ofendido a Dios, sino nos ayuda a entender que estamos obrando mal como padres, estamos obrando mal o las mujeres están obrando mal como esposas, y los hijos que están obrando mal como hijos hacia sus padres. Nos ayuda a entender que hay cosas en nuestras vidas que necesitamos corregir. Cuando el evangelio viene a nuestras vidas, viene en primer lugar a perdonar nuestros pecados, pero el evangelio va todavía más. ¿Por qué? Porque corrige nuestra manera de vivir. Entonces, todo lo que implica de matrimonio, de situación con tu hijo, probablemente de tu enfermedad, viene integrado en el paquete de salvación, aunque muchas de esas cosas Dios no está obligado a hacerlas, sobre todo en el área de salud. Les voy a explicar. O lo vamos a ver ahora en el viernes, precisamente en 15 días. ¿Por qué muchos Dios sí sana y a otros por qué no? ¿Será acaso Dios cruel? Miren, les voy a decir algo. Cuando hace rato comencé diciendo que enfatizamos la obediencia, porque la Biblia así nos dice, debemos de obedecer a Dios. Cuando una persona no obedece, se manifiestan dos cosas. Primero, una rebelión abierta en contra de la autoridad de Dios, porque es no obedecer al que tiene la autoridad, al curios, en primer lugar. Y en segundo lugar es no tomar en cuenta la santidad de Dios, porque al no obedecer a Dios es ir en contra de su carácter.
¿no? Por ejemplo, tomas algo que no es tuyo, estás yendo en contra de la voluntad de Dios, pero también estás ofendiendo su santidad, ¿no? De alguna manera vamos en contra de su rebelión, pero también minimizamos, no tomamos en cuenta su santidad. Pero cuando no creemos en Dios, estamos poniendo en tela de juicio su bondad y su soberanía. ¿Por qué razón? Porque uno dice, bueno, yo sé que Dios tiene todo bajo control, pero si Dios tiene todo bajo control y Él sabe lo que está pasando, entonces Dios no es muy bueno. ¿Por qué me deja sufrir a mí? Entonces, fíjate nada más cómo, de alguna manera, el obedecer implica algo bueno para nosotros, pero también el creer en Dios. Porque si nosotros no creemos en Dios, de alguna manera estamos faltando o estamos poniendo en tela de juicio que Dios es soberano, pero sobre todo que Dios es bondadoso. Y una de las cosas que vemos en el nacimiento de Jesucristo es su bondad y su misericordia. ¿Por qué? Porque estábamos destituidos. Entonces, el mayor ejemplo de benignidad que podemos encontrar es que Jesucristo haya venido al mundo a morir por nuestros pecados. Por eso yo les decía hace rato, la prioridad del evangelio es perdonar al impenitente. ¿Quién es el impenitente? Una persona impenitente es aquella que sigue empeñada en pecar. Y independientemente que se sabe conscientemente que está haciendo mal, sigue empeñado, ¿no? O sea, la finalidad es que ese impenitente encuentre el perdón de sus pecados. Y el asunto es que el evangelio moderno no ayuda mucho, porque enfatizan, no, Dios te quiere salvar de que te vayas a la quiebra, Dios te quiere salvar de que perdones de tu matrimonio. Pero mira, si esa persona no cambia su manera de pensar, ¿qué es lo que produce el evangelio en un individuo? ¿Cómo va a solucionar el problema en su matrimonio? ¿Por qué? Porque constantemente está haciendo algo que no está bien. Por ejemplo, cuando hay un problema matrimonial, o hay un conflicto, se entiende que algo no está funcionando bien. El problema de esto es que, les voy a poner un ejemplo real. Me llaman hace unos años y contesto, bueno, dice, pastor, dice, lo queremos invitar a mi casa porque era la mujer, ¿no? Fíjese que tenemos ciertas dificultades, diferencias y queremos que venga y que nos eche la mano. Ella era mexicana, la otra persona era de otra nacionalidad. Y bueno, yo creo que ha asumido de que, bueno, pues mexicano, va a inclinarse hacia la mujer, X cosa. Pues que llego, hermanos, a su casa. Y resulta que la mayoría de los que piden consejo asumen que uno va a estar a favor de ellos. Pero yo siempre les he dicho que hay que estar a favor de la verdad, de Dios, porque es estar a favor del Señor. Entonces resulta que pues la que estaba obrando mal era la mujer. No le pareció. Bueno, me acabaron sacando de la casa. Y al final ya dejaron de venir a la iglesia. Y resulta que eso sucede cuando en un conflicto matrimonial uno dice, bueno, pues estamos funcionando mal o hay algo que está produciendo este problema, pero cada uno de los dos asume que está en lo correcto. O sea, nadie es culpable. Entonces, si no hubiera culpabilidad en el sentido, no es tampoco de buscar culpable, ¿no? Sino buscar cuál es lo que está originando el conflicto. Pero si uno de los dos no asume que, bueno, sí, yo estoy faltando en esto, o no estoy haciendo esto, o dejé de hacer lo que me toca hacer, pero no ceden, entonces, ¿cómo va a corregirse ese matrimonio? No es hasta que la luz del evangelio entra a su vida, perdonando primeramente sus pecados, viendo que estaba obrando mal en sus principios, en sus hábitos, y cuando viene la verdad del evangelio, que no solamente se limita a librarnos y a perdonarnos nuestros pecados, sino a hacer una renovación completa en nuestra mente, entonces podemos ver que como hombres la estamos regando, como mujeres están obrando mal. Ahí sí están asumiendo a lo mejor ya un rol que no corresponde. Entonces, el asunto es que cuando se enfoca mucho el hecho de que Dios va a hacer que en un momento dado tu vida, miren, sea como Alicia en el País de las Maravillas, todo color de rosa, ¿no? Todo en viento en popa. Y cuando esa persona viene al evangelio y te empieza a ir mal, entonces le echamos la culpa a Dios. No, Señor, pues ¿qué tú me dijiste? A mí me dijeron que tú me ibas a solucionar y iba a todo estar bien. Y no fue culpa del Señor porque Él nunca nos mintió.
Cuando nosotros leemos el Evangelio, todos aquellos que pretendían seguirlo, el Señor fue honesto. Aquel escriba le dijo, a veces hay y a veces no hay. Aquel discípulo que dijo, bueno, déjame primero entierro a mi padre. Dice, no, pues enfócate en lo tuyo. Pero, o sea, la puerta al discipulado es un discipulado de sacrificio, de entrega, de rendición, ¿no? Y es lo que vemos que el Evangelio, contemporáneo, principalmente le da la prioridad a Dios o presenta a Jesús como el genio de la lámpara maravillosa, que está a nuestro servicio. Y esto no es así. Miren, quiero hacer unos datos de lo que vemos en la Biblia, de cómo Dios muestra siempre su misericordia para con la persona que tiene una necesidad. O sea, Dios no es indiferente y lo vemos desde el momento en que envió a su Hijo Jesucristo. Jesús, para tomar una idea, Jesús no fue mirado con buenos ojos bajo la élite religiosa de su época. ¿Se acuerdan de Mateo 9 cuando Jesús llama a Mateo y Mateo le organiza una fiesta ahí en su casa? ¿Ustedes creen que los que iban a estar sentados ahí iban a ser los fariseos y saduceos? Claro que no, porque ellos no se juntaban con los publicanos. O sea, al contrario, eran vistos como traidores. Sin embargo, dentro de la fiesta, ¿quiénes habían? Pecadores. Y la élite religiosa mira a Jesús y le dice, ¿cómo que si es profeta, cómo se junta con pecadores? Ese era Jesús. En un momento dado se juntaba con prostitutas, publicanos y pecadores. Cuando lo vieron incluso en Juan capítulo 4 hablar con la mujer samaritana, ¿qué dijeron sus discípulos? O sea, se extrañaban. ¿Cómo Jesús está hablando con esa mujer si es samaritana? O sea, para nosotros a lo mejor resultaría así como, ¿y qué tiene de malo? Pero si nos vamos a su contexto, en la época en la que ellos vivieron, la mujer, yo les había dicho anteriormente, que era considerado como nada, era un cero a la izquierda, era propiedad de su papá y posteriormente cuando se casaba pasaba a ser propiedad de su marido. O sea, no tenía voz ni voto, no tenía una personalidad jurídica, no tenía nada esa mujer. Y de repente ven a un rabí, a un maestro, hablando con la mujer samaritana, porque aparte ni siquiera era judía, era samaritana, una mezcla entre judíos con otra cultura que al final eran considerados perros. Por eso cuando le dijeron a Jesús, no hemos dicho que tú eres samaritano, o sea, lo estaban ofendiendo. Entonces, imagínate nada más, lo ven hablar con una mujer samaritana, o sea, ellos dijeron, pues, ¿qué? O sea, pero eso nos muestra el carácter de Jesús. ¿Cuál es? El estar siempre dispuesto a cubrir cualquier necesidad que presentaba a un momento dado un mendigo. Ahora, cuando vemos nosotros, por ejemplo, también en Juan 8, que llega una mujer y lo trae la élite religiosa, porque bajo la cultura o la religión de ellos, esa mujer era condenada a muerte porque la encontraron en el acto mismo del adulterio. Se la traen al Señor y dicen, mira Señor, esta mujer la hemos encontrado en el acto mismo del adulterio. Ahí dice que debe de morir. Y todos sabemos la historia. ¿Cuál fue la respuesta del Señor hacia esa mujer después de que todo lo que ya sabemos? Yo tampoco te juzgo, ve y no peques más. O sea, vemos cómo constantemente el Señor muestra esa misericordia, ¿no es cierto? Vemos esa bondad, pero ¿a qué va? Va a restaurar el estado espiritual en el que cada uno de estos individuos se encontraban. Desde los pecadores que estaban en casa de Mateo, hasta la mujer samaritana que ella tenía una vida religiosa porque iba a adorar en el monte Gerizim, y el Señor le dice, mira, tú eres muy religiosa, pero mira cuántos maridos llevas y con el que ahorita vives ni siquiera es tu marido. O sea, pero tú llevas una vida bien religiosa. A la mujer, a esta mujer también que es encontrada en el acto mismo de pecado, el Señor también muestra su misericordia. Ahora vemos en Marcos también, capítulo 1, verso 40, a un leproso, que este texto siempre me ha gustado, porque vemos la misericordia de Dios cuando le dice el leproso, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice, quiero, sé limpio. O sea, a lo que quiero mencionar es que el Señor de alguna u otra forma no recoge su mano cuando hay una necesidad y el impenitente clama a Dios por ayuda.
Dios siempre está ahí dispuesto a responder a todo aquel que clame en necesidad, o sea, al necesitado. ¿Qué pasó incluso con el endemoniado gadareno? O sea, el Señor fue y le echó fuera todos esos chamucos que tenía. ¿Y qué le dijo el gadareno? Pues déjame acompañarte, ¿no? Ve a los tuyos y predícales lo que Dios ha hecho, ¿no? Y vemos cómo la misericordia de Dios siempre es al alcance de todos aquellos que reconocemos que no podemos sin Él. O sea, el nacimiento de Jesucristo es esa luz de esperanza para todos aquellos que de alguna manera no la tienen. Y mira que hay mucha gente en la actualidad que vive así. Vive sin esperanza, desanimados, afligidos, donde ya no ven un futuro, un porvenir bien para ellos. Y lo que requieren es la luz del evangelio que entra a sus corazones. Incluso Pedro escribió, y ahí sí vamos a ir, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Vean cómo Pedro muestra también un aspecto del carácter de Dios. Él dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora quiero que vean, la pregunta aquí es: si vemos la disposición de Dios de obrar a favor de las personas en necesidad, y aún las que piensan que no tienen necesidad de Dios, porque todos necesitamos de Dios, entonces la pregunta es: ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué la humanidad se sigue hundida en necesidad espiritual? O sea, ¿por qué sigue perdida totalmente? En Juan capítulo 5, verso 40 nos dice el motivo. Juan 5:40 dice, Jesús les dice: no quieren venir a mí para que no tengan vida eterna. O sea, ¿qué implica eso? Que el dador de la vida es precisamente a través de la persona de Jesucristo. No es a través, y eso yo creo que lo entendemos nosotros, a través de una imagen o a través de algo ahí que el mismo hombre crea y se arrodilla delante de ello, sino es a través de la persona de Jesús. O sea, las religiones nos presentan un camino alterno para llegar a Dios. Y Jesucristo es bien claro: solamente yo te puedo dar vida eterna. Ahora que entremos a la Biblia, dice en enero, vamos a ver una serie que vamos a hablar acerca de las religiones. Vamos a analizar cada religión a la luz de las Escrituras, para que nosotros veamos cómo Jesucristo y la revelación que tenemos en la Biblia es el único camino que se nos ha sido dado para llegar al cielo. Ahora, fíjense lo que dice en Juan capítulo 3, verso 19. Juan 3, 19. Y esta es la condenación. Fíjense, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cuando Jesús nació, ¿qué trajo? Vino la luz. Y los hombres que amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, el texto es bien claro. El dador de la vida, el dador de provisión para la necesidad que nosotros tenemos espiritual, está a disposición y Él quiere sanar, Él quiere ministrar la vida de cada uno de aquellos que claman, pero el problema es que el hombre en su naturaleza caída, en sus deseos, aman más las tinieblas. Por eso dice: no vienen a la luz, o sea, no vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque el pachangón allá afuera está mejor. O sea, las fiestas, el relajo, que hoy amanecí con Juanito, la próxima semana amanecí con Luis, el próximo sábado amanecí con Marcos, y así están también muchos, ¿no? Hoy amanecí con Luisita, mañana con María, y el próximo viernes amanecí con esta Carol, y el próximo domingo hasta con Luis amanecí. O sea, ya ahorita ya esto es de todo, todos contra todos, ¿no? Ya está así la cosa. Fíjense, yo le estaba hablando acerca de esta mujer que se llama Flor Amargo. Ahora ya se cambió, es Flor Amargue. Y empieza a dar esto lo va a ver ahora en la serie que veamos en Identidad. Porque ella según nos quiere explicar lo que es esto de vocabulario no inclusivo, ¿no? Pero miren,
es tan increíble como ahora ya no tiene una identidad ella misma. Pero miren, habla acerca de los trans y vamos a ver algo de ese término trans. Pero quiero que veamos cómo el mundo se encuentra así, o sea, sin dirección. No importa ya a qué altura, a esta altura, mejor dicho, con quién estés. Lo que importa es disfrutar. Y eso es lo que os ofrece el diablo. Por eso dice, no vienen a la luz porque está mejor allá afuera. Allá afuera sí son libres para hacer lo que quieren. Porque piensan que venir a la iglesia se les restringe su libertad. Y no se dan cuenta que mientras más esclavos somos de Cristo, más libres somos. Pero mientras más libertad tengamos en el mundo, más esclavos somos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque son esclavos de la adicción, esclavos del alcoholismo, esclavos de la pornografía, esclavos de todo. Y nosotros necesitamos en un momento dado venir a la luz. Jesucristo vino ¿para qué? Para ser alumbrados. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Que Dios responde a un corazón que reconoce su necesidad de Dios, su necesidad de cambio. Ahora yo quiero preguntarles esta mañana, ¿hay alguno en esta mañana que reconozca su necesidad de Dios? O sea, ¿hay alguno que pueda decir, Señor, yo te necesito? O sea, yo sé que en mi proceder no he ido tan bien. Yo sé que he ido a la iglesia, he salido de la religión tradicional, conozco a lo mejor vagamente de tu persona, pero en realidad sigo siendo la misma persona. O sea, sigue habiendo en mi corazón una necesidad de ti. No he encontrado esa saciedad que yo puedo encontrar en el mundo, en una religión. Porque como esta mañana se nos enseñaba, el problema es que la religión son formas y no es una comunión íntima con Dios, no con la persona de Jesús. Ahora, eso que acabo de explicar tiene relación con el segundo punto. El segundo aspecto del nacimiento de Jesús es que es un llamado a la exhortación a su pueblo. ¿Por qué un llamado a la exhortación de su pueblo? Miren, pensemos en lo siguiente. Cuando Jesús vino en estos tiempos, o en los tiempos en los que Él nació, ¿cómo era el entorno? El entorno era de mucha religiosidad. El entorno era de una falsa piedad. Y la falsa piedad es un mal que se ha internado dentro de la iglesia y lleva al engaño. Cuando Jesús nació había mucha religión, o sea, mucha religiosidad, sobre todo con los fariseos y los saduceos. Eran gente extremista, de alguna manera de hueso colorado, como decimos, firmes en sus ideales, celoso en sus acciones. Un ejemplo, el apóstol Pablo era tan celoso de sus creencias que no le importaba matar gente, aun cuando la Biblia dice no matarás. Fíjate nada más cómo la religión ciega el entendimiento y la revelación de Dios. Ellos amaban tanto la ley y según la cumplían al pie de la letra, pero violaban los 10 mandamientos. No les importó amar a su prójimo, porque desde el Antiguo Testamento ya estaba ese mandamiento, amar a tu prójimo. Pero él no, él entraba, los atormentaba, mataba, los torturaba, hacía que blasfemaran, y ese era él. Y así era en ese momento en el que Jesús nació. Un montón de religión. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, verso 13 al 17. Recuerden, la falsa piedad que se ha introducido en la iglesia es lo que ha llevado a muchos al engaño. Y no se dan cuenta de la necesidad que ellos tienen de Dios. Y mucho de ese problema es por el evangelio que han escuchado. ¿Saben ustedes? Ahora no estuvimos, por ejemplo, este viernes en la escuela bíblica, pero vamos a hablar de Judas. ¿Saben ustedes que de todos las personas que han partido de este mundo, nadie estuvo más cerca de escuchar el verdadero evangelio que Judas? Y aún así se perdió. ¿Sabes por qué se perdió? Por el evangelio que él tenía. Él buscaba un evangelio de prosperidad. Sus intereses solamente eran económicos. Seguía a Jesús por lo que Jesús le podía dar y no seguía a Jesús por lo que él era. Y eso es lo que produce el evangelio de la prosperidad. Siguen a un Jesús porque le da chocolate, les da regalos, les da esto, pero no lo siguen por lo que Él es. Porque el día que les quita todo, entonces sí sale lo que hay en su corazón. Nada más lo seguían por lo que Dios les daba. Y un ejemplo en Juan 6. Cuando llegan todos, tenían tanta necesidad de comer, Jesús les alimentó y les dio hasta para sobrar.
Resulta que cuando escuchan el mensaje y, bueno, lo van a buscar a Jesús, y Jesús de alguna manera dice, bueno, ustedes me siguen porque ayer les di de comer. O sea, ustedes me siguen por lo que yo les puedo dar. Y resulta que en ese día el Señor no les dio nada. Se ofendieron y le dieron la espalda y se fueron. Nos muestra que hay muchos seguidores. Siguen a Jesús por lo que Él les puede dar, pero cuando les quita lo que en un momento dado tienen, ahí sale realmente la motivación de haber seguido al Señor. Y es lo que vemos en la vida de Judas. Judas escuchó el evangelio de la palabra viva, Jesucristo. Judas vio tantos milagros. Judas participó dentro del ministerio. Judas escuchó las parábolas de Jesús, del hijo pródigo. Judas escuchó que iba a ser responsable de su mayordomía. Judas escuchó todo lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. Él estaba ahí. Y a pesar de eso, la codicia de su corazón lo desvió a la condenación eterna. Ahora, si Judas, que estuvo al lado del Señor, ¿cuánto nomás esta generación que solamente en un momento dado no miran al Señor? O sea, físicamente están con Él, ven, escuchan la exposición de la palabra de Dios, pero de alguna manera toda esa enseñanza de la prosperidad, lo único que apela es a la codicia del corazón del hombre. ¿Quién no quiere cosas? No, en un momento dado, oye, ¿quieres una casa? Sí, yo la quiero. Oye, ¿quieres esto? Sí. Apelan a la codicia. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está contaminado y no miran la necesidad realmente que tienen de Dios. O sea, buscan, vuelvo a repetir, los bombones que Dios te da, pero no lo buscan al dador de las cosas. Entonces, lo que vemos aquí en Lucas 1, vemos ese ambiente religioso, pero resulta que, vamos a ver, en Lucas 1:13, no es a lo que me estoy refiriendo. En Lucas 1:13 el texto está hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Cómo de alguna manera Dios está cumpliendo lo que hablaba del último libro del Antiguo Testamento, de que iba a mandar a un pregonero previo a la venida del Señor. Entonces vamos a leer ahí en Lucas 1:13 y ya después nos introducimos a lo que les comentaba. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjense, en los tiempos de Juan el Bautista le tocó precisamente vivir esos tiempos bien religiosos, donde estaban los fariseos, la mata de grandes teólogos de la ley, los saduceos, pura gente aristócrata, en este caso estos saduceos. Pero le tocó una época difícil a Juan el Bautista. En cada época de la historia siempre se lidia con un tema complicado, sea teológico, cosas que han metido de la iglesia o de la misma cultura, ¿no?, que está emanando, como la ideología de género, o sea, todo eso. Pero resulta que el Señor, aquí en Lucas, el Espíritu Santo dice que Juan el Bautista iba a venir en el espíritu y en el poder de Elías. Y lo explicamos el otro día en la escuela bíblica, pero quiero retomarlo para introducir lo que voy a mencionar. ¿Qué significa que Juan el Bautista iba a venir en el espíritu y el poder de Elías? Miren, si nosotros nos enfocamos en la época de Elías, ¿qué es lo que estaba sucediendo en Elías? En esa época había una gran oscuridad espiritual. O sea, el pueblo de Israel había caído en la apostasía, porque Acab y esta Jezabel habían quitado los altares de Dios y habían levantado altares a dioses paganos. Tenían ahí metido a 450 profetas de Baal. O sea, mira nada más el estado deplorable en el que se encontraba la nación de Israel. La nación de Israel, que le debería dar culto a Dios, le había vuelto la espalda a Dios y adorado a otros dioses. Resulta que el ambiente espiritual en el que vivió Elías era de muchas tinieblas. Y Elías, ¿qué fue lo que hizo?
o sea, el lleno del celo a favor de Dios, de ver cómo Israel se había corrompido, va y confronta a Acab y a Rahab, y no solamente a ellos, sino a los 450 profetas, que al final eran como más de 800. O sea, el asunto es de que nosotros, para resumir la historia que ya la conocemos, llegan al monte Carmelo, y ahí en el monte empieza a caer, empieza ese desafío. Pues levanta un altar, y el Dios que responda con fuego, ese es Dios, dice. Y ahí tienen a los profetas. Levantaron su altarcito, estaban rayando el cuerpo, hasta pidiéndole ahí a su Dios que bajara fuego, que respondiera. Y de una manera sarcástica, Elías se burlaba de ellos, ¿no? Oye, grítale más, a lo mejor esté dormido. Oye, pues a lo mejor tu Dios sea sordo, ¿no? O a lo mejor está ocupado con los otros dioses. Resulta que llega el turno de Elías. Y Elías todavía dice, tráiganme agua. ¿Te imaginas después de 3 años sin llover? Eso era un desierto. Y todavía traer agua, ¿de dónde la habrán sacado esa agua? Bueno, ponle agua, ¿no? Ora al Señor y responde en fuego. Y empieza a matar a cada uno de esos profetas. Y cuando vemos en el relato de Juan el Bautista, cuando dice que iba a venir en el poder y en el espíritu de Elías, habla de ese celo ferviente a favor de Dios. Que no importaba quién se le ponía enfrente, así sea la élite religiosa y los más teólogos ahí prominentes, iba a llegar y les iba a dar sus espadazos espirituales para dejarlos como a los profetas del Antiguo Testamento, decapitados. Ese era el celo que presentó Juan el Bautista al venir en la época de Jesús, porque en la época de Jesús no fue fácil. Vean lo que dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 3 del 1 al 9. Mateo 3 del 1 al 9. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. O sea, vestía parecido a Elías. Dice el verso 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos, fíjense, de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjate, ¿a quién les estaba diciendo? No le estaba diciendo a gente como era al inicio eran los discípulos, que los mismos del Sanedrín, ellos decían cuando vieron ese fervor de los apóstoles predicar, ellos reconocían que eran gente del pueblo, gente sin letra. Y decían, wow, ¿de dónde tienen estos este conocimiento? Y reconocían que habían estado con el Señor. Pues Juan no estaba enfrentando con ellos. O sea, con personas que eran así. No, estos fariseos y saduceos era gente estudiada, gente que conocía la ley, la crema innata de la religión. ¿Y cómo les llamó? Generación de víboras. Verso 7, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Saben qué es lo que se necesita en estos tiempos? Personas que vivan como el espíritu o que vengan y prediquen en el mismo espíritu y el poder de Elías. Fervientes, no importa que si ese es un magnate del evangelio porque ya hizo su gran iglesia, pero está mal, está llevando a la iglesia a la apostasía. ¿Cuántos hombres que vemos nosotros a través del mundo que están, miren, para un ejemplo, esta semana me dicen, un hermano me dice, hermano, ¿quieres bajar de peso? Yo dije, bueno, pues, ¿qué hago? Yo dije, me vas a regalar una máquina, ¿no? Yo dije, me manda un video, hermano. Un video de un pastor que tiene mucha gente aquí en el púlpito y la iglesia grande, ¿no? Así. Y le dice a una mujer, y dice al pueblo, Dios va a hacer un milagro. Vas a bajar 2 tallas. Y ora por esa mujer y baja 2 tallas. Según. Ahora, el asunto es, Dios está más enfocado en darle una figura bien o que su carácter se conforme al de Cristo.
Y así estamos. Tienes tu casa, tienes tu carro, pero tu carácter no se parece al de Cristo. ¿No es cierto? Dios está enfocado por eso Pablo decía que él gemía con dolores de parto hasta ver a Cristo formado en el pueblo de Dios. Y ese debe de ser el propósito. ¿Para qué queremos gente en un momento dado como esas personas lo hacen? No, pues pacta con Dios, haz esto. Pues porque a ellos les va bien. Les va bien, hermanos. Los más prósperos son los pastores de la prosperidad. ¿No es cierto? Hermanos, nosotros necesitamos ver que el evangelio de Jesucristo va en primer lugar al librarnos de la condenación, al perdonar nuestros pecados. Y si Dios tiene a bien bendecirte, gloria a Dios. Si Dios, hay muchos a los que mantiene con el pan diario. Como dice la oración del Padre nuestro, danos nuestro pan diario de cada día. ¿Por qué? Porque si Dios le da de más, se les va de las manos. Empiezan a perder el piso y después ya, el carácter, ¿dónde quedó? Ya no está formado Cristo adentro. Pero cuando había esa necesidad, miren, ahí está, Señor, vienes a la oración, vienes al grupo de hombres, mujeres, vienes a la iglesia, levantas tus manitas, pero ya empiezas el Señor a bendecirte y esas manitas empiezan a bajar, y ya, te pierdes totalmente. Nosotros necesitamos ser fervientes. No importa que si aquel se diga como el que está en Miami, que es doctor en divinidades, ¿no? Que se puso, fíjate nada más, doctor en divinidades. ¿Y en qué mente cabe ponerse cuando iba el huracán a azotar en ese entonces Florida, no me acuerdo el huracán, pero un huracán violento, se paró y lo reprendió? Aquí no vas a entrar a Florida. Entró y deshizo Florida. Ándale, por andar ahí a ver dónde está tu poder. No, hermanos. Ahora, si alguien de un psiquiatra, un psicólogo lo ve, pues dice, ¿y cuándo lo dieron de alta a este señor? No, métanlo otra vez. Eso es irracional. Pero tú miras la iglesia, el gran apóstol. No, ese sí. Alguien me dijo hace tiempo, si yo veo a alguien levantar un paralítico de la silla, no, ese sí es bueno, dice, ese sí está poderoso. No, hablando de esa persona que está Maldonado, ya me acordé. Maldonado, imagínate. Ahora, no se vayan con la finta. Mateo 24 dice que Satanás también hace milagros. ¿Se acuerdan allá en Génesis? En Éxodo, perdón. Llega Aarón y Moisés, avientan la vara. El faraón, entonces de primaria, a ver, vénganse. Y avientan sus varas y también se convierten en serpiente. Y y como ven que hacen lo mismo, pero la vara de Moisés se come a las otras. Y todo lo que Moisés hacía, los demás lo duplicaban. Hasta que llegó un momento donde ya no lo pudieron hacer. Pero a lo que voy es que el diablo también hace e imita cosas. Él sí tiene poder para hacer cosas, pero está limitado por el poder de Dios. Pero vemos que no nos podemos ir con la finta. No podemos deducir que porque es una iglesia grande, el favor de Dios está con ellos. No, mira, eso sí da muchos frutos. Sí, son frutos, pero cuando ves a la iglesia de Apocalipsis y da el mensaje a las iglesias, una de ellas, miran, dijo, no, pues si yo ya soy rico, yo ya tengo todo, yo no necesito de Dios, decía la iglesia. Y el Señor le dice, bueno, esa es tu perspectiva, pero tú eres un pobre, mendigo y desventurado, ciego y todo, ¿no? Y hay otra iglesia que decía, no, pues nosotros nomás no. Y decía, nosotros somos pobres, no tenemos nada. Y el Señor le dice, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque el Señor lo que ve que es el carácter, nuestras vidas, lo que Dios está formando en nosotros. Por eso cuando se levantan, que tú estás motivando a mi mujer, nada más acá está, pues la Biblia dice esto. O sea, Dios, miren, nacemos machos, pero Dios quiere hacernos hombres. ¿Sí? Eso es de la única que, amén. Pon una estrellita por ahí, hermano. Yo me acuerdo hace muchos años, hubo un gran congreso de varones. Y eso estaba lleno de hombres, casi 2,000, y era grandísimo. Y sube el primer predicador. Dice, ¿cuántos machos hay aquí? Y todos, como Franco, que ayer ganó el, ¿no? Pero imagínate 2,000, no, eso parecía que reventaba.
Y les dice, nacemos machos, pero Dios quiere hacernos hombres. Y hubo un silencio sepulcral. Así como... Y eso fue desde mis 14 años. Todavía tengo la frase grabada porque me cautivó y sí es cierto. O sea, Dios nos formó hombres a su imagen, ¿no? Que reflejamos el carácter de Dios. Pero en la descomposición del pecado nos volvemos machos. No, tú no opinas. No, tú no, ¿tú qué? No, yo hago aquí las cosas porque yo soy el que manda. Ah, tú eres el que manda. Y se te olvida que ella es coheredera junto contigo. ¿No es cierto? Y fíjate, hasta en el derecho civil se le llama coheredero a una persona que junto con otras que pertenece, que también va a ser parte de la herencia de la persona que obviamente va a heredar, o también cuando hereda de una manera voluntaria a otras personas. Fíjate, y es lo que hizo Dios con nosotros. Por pura gracia y misericordia nos heredó. Fíjate, no solamente nos perdonó, sino nos dio heredad en el reino de los cielos. Lo que estudiamos cuando estudiamos la carta primera de Pedro. Todas nuestras riquezas están allá. Todo lo que hagamos para la obra de Dios estamos sembrando allá. Ayer un hermano me estaba en la cena de ayer, me hizo una referencia de la semilla y yo no lo había visto así. Dice, aún los agricultores siembran la buena semilla. O sea, no vas a sembrar una semilla ahí que te va a dar un fruto malo. No, te va a dar la buena semilla. Y así debemos de ser nosotros, sembrar la buena semilla al Señor. En todos los aspectos, esfuerzo, servicio, ofrenda, en todos los aspectos. Pero ¿qué hacen ellos? Solo enfatiza. Ahorita hacen su agosto, en enero. ¿Por qué? Porque vienen las primicias. No, lo primero que tú ganes, tienes que traerlo. Y aquí este hermano Héctor un día me contó una historia que dice que en una iglesia pidieron las primicias y ahí va la hermanita ahí dio todo lo que tenía y no tenía después con qué comer en la semana. Pero aquel desgraciado, y digo así porque no tiene la gracia de Dios, porque fíjate nada más, desgraciado, o sea, no tiene la gracia. No, la gracia de Dios no está sobre él. A él no le importa si come o no come o tiene con qué comer en la semana. A él no le importa. O sea, ¿por qué? Porque mientras su bolsillo esté lleno, pues estoy contento. Por eso les decía, ellos sí son los que prosperan. Pero se necesita este tipo de espíritu de cada uno de nosotros como Elías. Oye, ¿tú qué te metes a la fila si esto es para gente que realmente está entendiendo que ha ofendido a Dios? Tú eres un hipócrita, hazte a un lado, manada de víboras. Pero ahora no les dices así, se dice así hasta se ofenden. Ay, pero ¿por qué le llamas así a esa persona? ¿O por qué mencionas ahorita el nombre de este predicador? Pues que está llevando a muchos al error. Y nada más porque a pantalla, porque tiene una mega casa y tiene esto y tiene el otro, creen que tienen el favor de Dios. Y no siempre es así. Aunque hay otros que sí tienen el favor de Dios. Pero no siempre es así. Entonces no nos vayamos con la finta. Fíjate, continúo leyendo el verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, vienen los fariseos, los saduceos, ¿y qué les dice? Haz fruto de arrepentimiento. Si realmente te has arrepentido, haced. La palabra haced significa producir. Haced frutos dignos, significa apropiados. Y la palabra frutos también se puede traducir como obras. O sea, si tú dices que te has arrepentido, todo lo que vas a hacer después va a corresponder a ese arrepentimiento. O sea, no es de que, ya me arrepentí y esta semana soy diferente y la próxima soy diferente, pero después vuelvo a ser el mismo. No, porque así sucede también en los matrimonios. No, pues ya cambió. Sí, ya cambió porque sabe que ya le pusiste clara las cosas. Entonces no le queda de otra, porque como ya no estás cumpliendo sus caprichos y ahora ya se la planteaste directa, entonces no le queda otra más que, pues, ya no me salí con la mía, me tengo que sujetar a la situación. Pero miren, hermanos, de verdad, no saben tantas cosas que llegan a suceder. Tú los miras con bigote y todo y siguen de inmaduros. ¿Cómo está eso? Ya, señorones, ya si dices, ¿qué onda? O igual las hermanas, ¿no? O bueno, no sucede aquí, pero yo sí he visto, por ejemplo, no, eso sí es en serio, ¿no? No, eso sí es en serio, ¿no? Personas, tú las miras, fíjense, estaba escuchando
un reportaje que le estaban entrevistando a unos famosos psiquiatras y le decían, oye, ¿tú cómo comparas la generación de tus años? Porque él tenía como 70 años. De los 40 a esta generación de los cuarentones de esta generación. Dice, no, muy diferente. Dice, los de mi generación cuando llegaban a esa edad de 40 era gente madura, gente entendida. Dice. Pero ahora los 40 de ahorita esta generación son gente inmadura. Gente que no sabe entender, o sea, gente que todavía vive en la juventud. Y él dice una frase que déjense me acuerdo. Cuando tienes 40, tienes muchos sueños o anhelos, pero llegas a los 50 y empiezas a vivir las realidades. Algo similar. O sea que tú dices, y así sucede, él estaba explicando que la generación de los 40, en todas las situaciones que ha tratado con personas y pacientes, viven en su juventud. Están tomando otra vez su segunda juventud. Imagínate en cómo estamos. O sea, estamos mal. ¿Por qué? Porque no se nos enseñó a ser responsables. Y lo vemos desde el huerto del Edén. Oye, Adán, ¿y dónde estabas? Ay, Señor, pues mira la mujer. O sea, tú tuviste la culpa, ¿no? Que explicábamos en el Congreso. ¿Y la mujer qué hizo? Pues la serpiente. Lo que siempre se sucede es que es el diablo. Es que es el diablo. Y el Señor, en un momento dado, pues sí, lo maquinó el diablo, ¿no? Pero al final la responsabilidad recayó sobre el hombre. Y es lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, ellos dijeron, no, pues si se trata nada más de echarnos agüita, pues échame mi agüita también. Pero el Señor, Juan le dice, no, haz frutos dignos de arrepentimiento. A lo que decía hace rato. Cambia 2, 3 días, una semana y ya, pues ya me la gané, ya pensó que ya corregí, pero después vuelve a las mismas andadas. Entonces se convierte en un ciclo vicioso, donde se convierte en una relación masoquista. Ya a los dos les gusta el mismo. No están como que le están pegando a la mujer. Oye, déjala. No, déjalo, dice. Él me puede pegar porque es mi esposo, ¿no? Pégame, pero no me dejes. Como que. Y dices, bueno, porque así antes era la generación de mujeres, ¿eh? A mi mamá le pasó, o sea, esa generación donde no se bajaban del barco. Y no se bajaban no porque no quisieran, sino por sus hijos. Pero ahora fíjense, hijo, eso sí me movió feo. Una mujer, estaba una cámara en la calle y llega una mujer y de repente está acostada. ¿Y qué creen? Que iba la mujer embarazada. Dio a luz, recogió al niño, la metió en una bolsa, el bebé recién nacido, lo metió en una bolsa y la amarró, se la llevó así. Se levantó como si nada, más se puso así, como que limpió y se fue. Yo me quedé sorprendido. O sea, ¿hasta dónde ha llegado el corazón? O sea, ya ahora sí que hasta en ese caso, hasta los animales los ganan, porque por puro instinto el animal cuida a su cachorro. Así me pasa, por ejemplo, yo tengo 2 perritos. La mamá, cuando ve que yo le estoy molestando a su hijo, se mete en medio y se me pone al brinco, ¿no? Así como que se me quiere aventar. Fíjate, hasta ese animal le gana a esa mujer. ¿Cómo la maldad llega a meterse en el corazón del hombre? Que ya pierde toda conciencia. Han cauterizado ya la conciencia. Ya no les importa. Yo me sorprendí. Dije, ¿es cierto este video? No, sí es cierto. Se acostó, dio a luz el niño, lo recibió, lo metió en una bolsa de saco, lo amarró y vámonos a la basura, obviamente. Y a seguir su vida normal. O sea, qué sangre fría para hacer eso. Es increíble. Y así estamos viviendo. Pero se necesita que en estos tiempos, como los tiempos del nacimiento de Jesús, esos Elías, que en un momento dado no le pese, ahora sí que predicar a favor del verdadero evangelio. Dice ya para ir hacia el final, Mateo 9 del 11 al 12. Mateo 9 del 11 al 12 dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Fíjate, esta gente que eran los fariseos, la élite religiosa, ellos pensaban que estaban bien posicionados. ¿Por qué? Por sus ritos. Ellos oraban, ellos ayunaban, ellos daban. Ellos decían, ya cumplimos, estoy bien con Dios. Y se pusieron estaban en la posición de señalar la falla de los otros.
porque Él come con pecadores. Y el Señor, ¿qué le dice? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ahora, la pregunta es, ¿los fariseos eran sanos? No, ellos no estaban sanos. O sea, obviamente ellos asumían que estaban sanos. Entonces el Señor dice, ¿tú crees que estás sano? O sea, si tú, o sea, miren, las armas más grandes de Satanás no es el alcohol. La arma más grande de Satanás no son las drogas, no es ni siquiera la prostitución, ni la pornografía, ni el asesinato, no. El arma más grande de Satanás es la religión. Es la religión. Mira nada más a tu alrededor, ¿cuántos millones de personas ahorita están reunidas en una iglesia? Llámese como se llame. Y todos ellos van directos a la perdición. Más se encuentran reunidos que más personas ahorita, no sé, en antros o ahí haciendo violencia, ¿no? Hay más gente que está yendo a una religión, llámese católicos, testigos de Jehová, mormones, hinduistas, llámese lo que sea. Pero no es cierto que todos los caminos te llevan a Dios. Solo hay un camino y ese es Jesucristo. Por eso la gente que dice, no, ¿por qué el cristianismo es exclusivo? Ahora ya los falsos quieren que sea inclusivo. Éntrale de todo. O sea, que si el corista me sale así como que también siempre quiso ser como Ken, pero al final sabía que era una Barbie por dentro. Entonces no importa, pues tú échale ahí. Mientras tengas la disposición y la motivación de cantarle al Señor, pues Dios nos ama a todos como somos. Y lo expliqué la última vez, el amor de Dios no es incondicional, porque sí pone una condición, yo te amo, pero no vas a venir. La gracia de Dios nos recoge en el estado en el que estamos, pero no nos va a permitir vivir como vivíamos sin Él. No nos va a permitir vivir como si vivíamos con Él. Y hay muchos que pensamos que sí. ¿Por qué? Porque la religión nos da esa fachada. Yo hice, yo hago, yo oré, ayuné, hice tal cosa. Entonces, pues yo estoy bien. O sea, nos da el sentimiento de, hiciste bien. Yo tengo la aprobación de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú te crees sano. Pero los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿qué vemos? Lo que vimos desde el inicio. Dios y el nacimiento de Jesucristo nos muestra la esperanza para el verdadero necesitado. ¿Habrá algún necesitado aquí? Que su religión no le impida llegar a pensar de que no tiene necesidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros incluso llevábamos antes de Cristo una vida moral? Pues naciste por lo menos en un hogar estable moralmente y llega el momento donde como no has robado, no has matado, eres una buena mujer, eres un buen tipo, cuidas a tu esposa, cuidas a tus hijos. O sea, tú dices, no, pues yo estoy bien. Pero tú estás tan corrompido, igual como el mismo asesino. ¿Por qué? Porque de alguna manera la Biblia pone a todos los hombres bajo un mismo estado, destituidos de la gloria de Dios. Los pecados no son iguales, pero sí tienen el potencial de condenarnos. Como la mentira condena, como el asesinato. El adulterio condena como el odio en el corazón. O sea, todo tipo de pecado tiene la potencialidad de condenarnos, aunque el pecado no va a ser castigado bajo la misma vara. Porque en el Evangelio vemos a Jesús diciendo, ay de ti, Corazín, porque si en Sodoma se hubieran escuchado el mensaje, se hubieran arrepentido, pero ay de ti, porque el castigo será más tolerable para ellos que para ti. Porque ellos no escucharon, pero tú sí estás escuchando de mi propia boca. Imagínate nada más, el castigo será más tolerable para ellos. ¿Qué nos indica? Que va a haber niveles de castigo, que en el infierno no van a estar todos en el mismo nivel ahí todos sufriendo, ni vas a estar con tu ex, ni con tus cuates echando la fiesta y pachanga. No es así. Miren nada más cómo influye tanto la cultura en la vida de nosotros como cristianos. Piensa en el diablo. Ay, hermano, ¿cómo? Piensa en el diablo. ¿Cómo te imaginas que es el diablo? Muchos seguro se lo imaginaron rojo, con cachos, con cuernos, con cola y con trinche. Esa es la figura que se nos viene inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo aprendimos desde niños en las caricaturas. No está el angelito y el diablo y pensamos que así es. Pero fíjate cómo la cultura nos proyecta una idea de lo que no es. La Biblia lo presenta como un ángel de luz.
La Biblia dice que en Mateo 24, si quieren síganme ahí, y ahora sí con eso cierro, para cerrar la idea de hace rato. Dice Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Fíjense, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ahorita yo les decía que la imagen que presenta la Biblia de Satanás es un ángel de luz. Y cuando tú miras a un predicador con buen aspecto, con buena retórica, buen lenguaje, buen manejo de escenario, porque para eso estudian, ¿no? Se bajan, vienen, hacen. O sea, un showman ahí está parado. Y tú dices, wow, mira nada más la iglesia grande, todo, gloria a Dios, qué bonito. Pero no nos damos cuenta que la Biblia dice, vendrán falsos cristos. ¿Qué relación tiene esto? La palabra Cristo significa ungido. No necesariamente se refiere que alguien va a decir, yo soy el Cristo, como los que han surgido, ¿no? Un Miranda, que él decía ser Jesucristo hombre, que después se grabó el 6-6 y acabó muerto de alcoholismo por cirrosis. O sea, no nos estamos refiriendo a ese tipo de personas. Nos estamos refiriendo de que no se refiere, mejor dicho, a una persona que se ponga en el púlpito y diga, yo soy Cristo, no. Pero sí estamos viendo muchas personas que están bien ungidos, porque agarran el saco y órale, y tienen dos filas, uno por acá y el saco, órale, y otro por acá, ¿no? Y hacen un despliegue de poder. Dice, ese sí es el poder de Dios. A eso se refiere, falsos cristos. ¿Por qué? Porque son falsos ungidos. La palabra Cristo significa ungido. Entonces no está diciendo o no está asumiendo en primera instancia que muchos van a decir, yo soy el Cristo. No, está diciendo que muchos van a decir, yo tengo la unción de Dios. Y así es. Tú miras esos grandes magnates del evangelio, tienen un poder que despliegan de unción según ellos, donde asumen que Dios está ahí. ¿Por qué? Porque los hicieron temblar de la emoción. Yo sentí calambres y corriente eléctrica en mi cuerpo. Sí es cierto, porque mira lo que dice la Biblia, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. O sea, no está negando el poder que ellos despliegan, pero la palabra prodigios, aquí que se refiere a maravillas, se refiere a manifestaciones o operaciones divinas, pero que se le aluden o la fuente es Satanás, no Dios. Fíjate nada más, y esto es de lo que está llena la iglesia. Anuncian otro evangelio, como dice Pablo en Gálatas, a otro Cristo que no es el de la Biblia. Anuncian a un Cristo que según nació en nuestras épocas, pero no es el verdadero Mesías que vino a traer libertad a los cautivos. Él vino a liberarnos, a limpiar nuestros pecados, romper nuestras cadenas. Y como cristianos, tú debes de creerle a Dios. O sea, si hay alguno aquí que a lo mejor, híjole, como que anda ahí dudando, cree en Dios, cree en su soberanía, cree en su bondad. Él no te desecha, Él no te hace a un lado. Si tú vienes como el leproso, Señor, límpiame, Él te va a decir, quiero. Si quieres, límpiame, ¿no? Así, si quieres, límpiame. Y va a decir, si quiero, ¿no? Va a poner tu mano y te va a limpiar. Nos va a limpiar nuestras iniquidades, va a limpiar nuestro corazón. Va a limpiar nuestra vida, nuestro matrimonio. Él lo puede hacer, pero primero quiere tratar contigo. Primero quiere tratar en tu corazón, en tu vida. Y Él lo va a hacer en nuestras vidas. ¿Qué les parece? Cierran sus ojos, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que obre en nuestras vidas. Si en esta mañana alguno reconozca que no tiene al Señor en su vida, o haya duda en su corazón, o a lo mejor estés confundido por el evangelio que probablemente escuchaste y ahora estás escuchando. ¿Por qué no vienes al Señor en esta mañana?
tienes necesidad de que el Señor te limpie, Él lo quiere hacer. Quiere comenzar limpiando tu vida. Él conoce que tienes necesidades físicas, tienes necesidades de otra índole. Él lo sabe bien. Pero comienza por el principio, que es arrepintiéndonos de todo pecado. El nacimiento de Jesús nos enfoca en que la humanidad estaba perdida. Y Él es la única esperanza que tenemos nosotros. ¿Te gustaría en esta mañana limpiar tus vestiduras? Limpiar tu corazón, que el Señor limpie tu vida. Que esa luz que brilló en este mundo oscuro a través del nacimiento de Jesús ilumine tu vida, ilumine tu corazón. Dile como ese leproso: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si estás cansado de llevar esa vida como esa mujer samaritana, si estás cansado de llevar una apariencia religiosa como esos saduceos que le decían a los discípulos: ¿por qué tu maestro come entre pecadores y publicanos? Si te crees sano, ¿por qué no le dices: Señor, dame un entendimiento claro? Estoy perdido, Señor. Te necesito. Creo que estoy bien cuando estoy mal. Ayúdame a entender, Señor. Ayúdame a comprender las cosas. Limpia mi corazón. Limpia mi vida, Señor. Restáurame. Cambia mi vida. Cambia mi matrimonio. Si quieres, límpiame, Señor. Que yo sé que tú quieres. Aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Restaura mi corazón. Quiero poner mi esperanza solo en ti, Jesús. Y creer en tu soberanía, creer en tu bondad y ser obediente y amar tu santidad, Señor. Enséñanos a amarte. Enséñanos a amarte, Señor. Levantar mis manos. Ponte de pie ahí donde estás. Vamos a adorarle al Señor. Levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida.